Muy buenas a todos y todas. Vamos a empezar con este pequeño curso de introducción a la programación enfocada sobre todo a Unity. Vamos a empezar preguntándonos qué son las variables. Las variables es un elemento bastante importante dentro de la programación de videojuegos porque nos va a dar ese mecanismo por el cual los datos van a ir cambiando. Por ejemplo, yo puedo tener la vida del personaje que en un determinado momento va a ser 100 y si me golpea un enemigo va a bajar a 50. Por tanto, la definición que le vamos a dar a las variables es un espacio donde vamos a poder almacenar datos que van a cambiar. Por eso son variables, porque son datos que van a variar. Pero a mí me gusta mucho decirle a mis alumnos o ponerles este paréntesis que va a ser o no, porque puede haber elementos, como hemos comentado antes, la vida, que en un momento pueda ser 100 y en otro sea 50, o puedo tener el nombre de un NPC que vaya a ser siempre el mismo a lo largo de todo nuestro juego. De lo siguiente que vamos a hablar son de los tipos de variables. Es importante que las conozcamos porque cada tipo de dato irá u operará con otro tipo de dato que sea igual. Entonces, ¿qué tipo de variables tenemos? En primer lugar tenemos el tipo int. El tipo int es un tipo numérico que almacena números tanto positivos como negativos, pero sin decimales. El siguiente tipo que tenemos es el tipo float, que también es numérico, también almacena datos en positivo o negativo, pero sí acepta decimales. El siguiente tipo que encontramos es el tipo string. Este es un tipo texto y, muy importante, siempre va a ir con comillas. Es decir, nuestro texto siempre va a estar entrecomillado. El siguiente tipo que encontramos es el tipo bool. Es un interruptor de encendido o apagado, que sus valores van a ser true o false. Tenemos además también dos tipos más de numéricos que son los vectores 2 y vectores 3. ¿Qué son estos valores numéricos? Almacenan datos, si nos acordamos de las matemáticas, almacenan datos dentro de x, y, z. X, y en caso de que sea vector 2 y x, y z en caso de que sea vector 3. Tenemos otro tipo de variable también que en realidad a nivel técnico no se le llama así, pero a mí me gusta ponerle esta nomenclatura que es el tipo componente. Este tipo de variable lo que nos permite hacer en Unity es acceder a un componente para poder modificar sus atributos. Por ejemplo, en este cuadrado blanco que tengo por aquí, tenemos los componentes transform y sprite renderer. Por lo tanto, yo puedo venir aquí a mi script y declarar una variable de tipo transform, de hecho fijaos que nos lo coge de forma automática, o sprite renderer. Siempre este tipo de variables tienen que tener el nombre exacto del componente. Para acabar con la sección vamos a poner un ejemplo de cada uno de estos tipos de variables. En el caso del tipo int sería 10. En el caso del tipo float sería 10,5f. Muy importante que lleve esta estructura. Para poner decimales ponemos un punto y los tipos floats los acabamos con una f. En el caso del tipo string ya hemos puesto un ejemplo previamente, que sería este texto. Muy importante, siempre que igualemos una variable de tipo texto tiene que ir con el entrecomillado. Los tipos bool van con valor true o false, es decir, simplemente pondremos igual a true o igual a falso. Y en el caso de los vectores tenemos que poner la estructura. Si es un vector 2, por ejemplo, vector 2, abrimos paréntesis, 10,0. Esto se traduciría en que x es igual a 10 e y es igual a 0. Exactamente igual que en las matemáticas. Vamos a ver ahora cómo declarar variables. Cuando hablamos de declarar, hablamos de crear. Por tanto, ¿cómo vamos a crear variables en nuestros juegos? Tiene la siguiente estructura. Primero, el tipo de acceso, seguido de el tipo de la variable que hemos hablado previamente, seguido de el nombre y, como último paso, le damos un valor.
Este paso en realidad es opcional, por eso, como veis aquí en el índice, le he puesto asignación de valor o no. En cuanto a los tipos de acceso tenemos dos principalmente. Por un lado tenemos el tipo private y por otro lado el tipo public. En cuanto al privado tenemos que tener en cuenta que se caracteriza porque solo es accesible desde este propio script, es decir, si yo tengo otro objeto en mi juego no puedo acceder salvo que este script esté asignado en él. Y no es visible en el inspector. Eso significa que si yo declaro una variable no lo voy a ver en esta zona. Sin embargo, como veremos a continuación si lo ponemos público, sí que lo veremos por aquí. Con respecto al tipo público es justamente lo contrario. Es accesible desde cualquier otro script y además se visualiza en el inspector. Por ejemplo, si yo declaro una variable de forma pública como esta, y arrastro el script hacia el objeto, fijaos que aquí visualizaré la variable pública. Si esta fuese privada, no se vería en el inspector. Para entender los accesos tenemos que imaginarnos una casa. Si yo esa casa tengo la puerta abierta, es decir, el acceso es público, y hay un cesto con manzanas, yo puedo llegar allí y coger 2 manzanas. Pero si la casa tiene la puerta cerrada y quiero coger manzanas, no podría porque como la puerta está cerrada y tiene llave, no podría acceder a esas manzanas. Del punto 3.2 no vamos a hablar mucho porque básicamente es lo que hemos explicado en la parte 2 de este vídeo. Así que vamos a pasar directamente a la nomenclatura de las variables. Realmente podemos ponerle el nombre que queramos, pero hay una serie de recomendaciones. En primer lugar, e importante, el nombre de las variables. Esto solo aplica a las variables porque las funciones van de otra forma. La primera letra de la palabra siempre va en minúscula. Por ejemplo, si yo quiero poner el nombre del jugador, pondría player name. No lo pongo de esta forma, ¿vale? La forma correcta para una variable tendría que ser esta. No hay que poner espacios, porque los espacios ya los reconoce Unity de forma automática conforme hagamos la separación con las mayúsculas. Por ejemplo, si declaramos por aquí la variable del jugador 1, en Unity lo veremos de la siguiente forma. Podemos observar cómo la variable se visualiza además con la primera letra en mayúsculas a pesar de haberlo puesto en minúscula en el script y con los espacios de separación reconocidos de forma automática. La siguiente recomendación es que el nombre que le pongamos debe ser único, es decir, no podemos tener 2 variables con el mismo nombre porque si no Unity no va a saber a cuál asignarle un valor. De hecho, en Visual Studio nos saldrá un error. Y por último, evitemos colocar caracteres especiales o caracteres raros. No vamos a evitar poner guiones, puntos, acentos, etc. Por último, vamos a hablar sobre cómo asignar valores a una variable. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, tenemos que tener en cuenta el tipo de variable que estamos declarando. Por ejemplo, si es una variable tipo int, ¿vale? Con toda su estructura, para asignar un valor usaremos el símbolo igual y le pondremos el dato que queramos. Si mi vida será 50, pues ponemos 50. En C# las líneas de instrucciones las vamos a acabar en punto y coma. Si por ejemplo es un tipo string, le asignaremos el valor con un entrecomillado. Pero ¿por qué he puesto aquí que podemos asignar variables o datos o no? Porque si no especificamos nada, por ejemplo yo declaro una variable tipo int de esta forma, sin ponerle el símbolo igual, se le asignará el valor por defecto. ¿Y cuál es el valor por defecto? Si nos venimos a los tipos de variables, el valor por defecto del tipo int es 0. Vamos a poner default 0. En el tipo float es 0.0f. En el tipo string será simplemente nada, es decir, no hay ningún carácter escrito dentro, pero se visualizaría de esta forma. En el caso de las variables bool, el valor por defecto sería false, ¿vale? Falso. Y en el caso de los vectores, el valor por defecto sería 0, 0.
En el caso de los componentes, y esto es importante porque es un error bastante frecuente en Unity, si el valor, no le damos ningún valor, el valor que se le va a asignar es null. Es decir, nulo. Es un error bastante frecuente que Unity nos diga, hey, esta variable de tipo componente está nula. En ese caso, lo que tenemos que hacer para resolverlo simplemente es asignarle o darle el valor. Asegurarnos de que siempre una variable de tipo componente contenga un valor. Una vez hemos declarado variables, lo siguiente que tenemos que hacer con ellas es utilizarla en nuestro juego. Es decir, primero la creamos y después ya existe en nuestro juego para poder ser utilizada. Para eso vamos a utilizar los operadores. Tenemos el operador de la suma, el operador de la resta, la barra inclinada para dividir y el asterisco para multiplicar. La estructura que tenemos que seguir es la siguiente. Yo tengo una variable a la cual yo quiero, por ejemplo, sumarle un valor de 10. Pero no solo podemos interactuar con valores que escribamos en este momento. Yo puedo decirle que la variable 1 sea la variable 1 por la variable 2. O por ejemplo, tenemos estructuras más rápidas. Yo puedo tener la variable 1 que sea más igual a 10. En este caso lo que estamos haciendo es lo mismo que esto. Que esta línea de aquí también funciona con la resta. Yo puedo tener la variable 1 menos igual a la variable 2. En este caso sería lo mismo que escribir variable 1 menos... igual variable 1 menos variable 2. Sería exactamente lo mismo. Un pequeño apunte importante es que existe el orden de prioridades de cálculo, exactamente igual que en matemáticas. Yo puedo tener, por ejemplo, la variable 1 que sea igual a la variable 1 más 5 por 10. Porque recordemos que en matemáticas la multiplicación tiene prioridad sobre la suma o la resta. Por lo tanto, si yo no pongo el paréntesis, lo primero que se ejecutaría sería 5 por 10. Pero de esta forma nos aseguramos de que primero sume y después haga la multiplicación. Para finalizar el vídeo vamos a hacer dos pequeños ejercicios. El primero de ellos será declarar dos variables públicas de tipo int que se llamen HP y damage. Y el segundo ejercicio es en la función start, que de esto hablaremos más adelante en otro vídeo. Vamos a hacer una resta entre el daño y la vida. Nos vamos a Unity, hacemos clic derecho, Create, Mono Behavior Script. Le podéis llamar como queráis, en mi caso, primer script, first script. Y cuando termine de crearse se lo asignamos mismamente al main cámara, porque en vuestro caso no tendréis cuadrado, simplemente os aparecerá la cámara. Debe apareceros el script aquí en el inspector. Para abrirlo podéis darle doble clic izquierdo sobre el propio script aquí o iros al proyecto, seleccionarlo, darle doble clic o enter. Por defecto os aparecerán estas dos funciones que hablaremos de ellas en el siguiente vídeo, pero el ejercicio simplemente nos pide que coloquemos aquí dentro esa operación. Así que lo primero que vamos a hacer es declarar la variable pública int damage o HP, la que queráis, le vamos a poner 10, y la variable pública int HP, que va a ser 100. Para resolver el segundo ejercicio simplemente nos vamos a la función start, que esta se va a ejecutar solo una vez cuando se cargue este objeto o este script, y aquí vamos a poner que la vida, que es el elemento que queremos modificar, sea igual a la vida menos el daño. Esta estructura podemos colocarla también según lo que hemos visto escribiendo HP menos igual damage. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Nos vamos ahora a Unity y vamos a seleccionar el objeto donde tenemos asignado nuestro script, en mi caso main camera. Aquí nos deberían aparecer las dos variables de forma pública, damage 10 y HP 100. Si le damos al botón de play, cuando termine de cargar, HP, cuando inicie nuestro juego, debería pasar a 90, por aquí lo vemos. Para que entendamos un poquito mejor cómo funcionan las variables, también podemos jugar un poco con ellas aquí. Por ejemplo, si yo cambio damage a 50, lo que va a ocurrir es que ahora HP se restará y quedará en 50. Acabamos por aquí esta pequeña introducción a las variables.
Espero y deseo que se hayan entendido bien los conceptos y si queréis más vídeos de programación, dadle a like y suscribíos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.